Yo no podía creer y no podía estar en un gobierno que defendía un estatuto antiterrorista. Recordé el debate que usted, doctor Serpa, y mi señor padre le hicieron a Camacho Leiva contra el Estatuto de Seguridad, y dije, yo no puedo estar en un gobierno que, entre otras cosas, miren lo curioso, doctora Clara, en ese estatuto antiterrorista legalizaban las chuzadas, porque constitucionalmente, yo no sé si ustedes han caído en cuenta de eso, constitucionalmente aceptaban que autoridades administrativas pudieran hacer interceptaciones telefónicas. Yo dejé esa constancia. Cuando voté en contra, fuimos 10 o 12 los que votamos en contra del estatuto antiterrorista, porque hubo una maregada de solidaridad frente a un líder que evidentemente es un líder descomunal, como el señor senador Uribe, que terminaron votándole casi todas sus cosas. Y fui el primer dirigente político en el Congreso con J. Vives que hicimos el debate para develar la estrategia de la reelección. Yo no sé si ustedes recuerdan. Y obviamente me retiré con dignidad de un gobierno en el que no creía, respetaba pero no creía, y le hice siempre la oposición, pero no le hice la oposición al expresidente, le hice la oposición al presidente, y hay una diferencia grande. Doctor Cepeda, usted hace un aporte que es bien interesante que tenemos que integrar, y es cómo el verdadero origen del paramilitarismo no es un grupo de finqueros acosados por la guerrilla, sino el narcotráfico. Yo creo que lo más importante de ese debate es esa conclusión. En Colombia, colombianos, señores senadores, unos narcotraficantes se cansaron de pagarle vacunas a la guerrilla, se cansaron de pagarle un porcentaje de su negocio a la guerrilla, incluso a una guerrilla que no era seria en los negocios, porque los traicionaba a veces, y entendieron que era más rentable montar sus propios ejércitos. Y desafortunadamente se montaron en una estrategia que no se puede seguir defendiendo, una estrategia fallida, la estrategia de las convivir. Un país que tiene un conflicto interno no puede armar a los ciudadanos. Primero, para enfrentar la máquina de guerra de las FARC se necesita mucho más que unos ciudadanos con unos radios, porque la FARC se cruzaba en negocios con el narcotráfico, porque secuestraba, porque extorsionaba, porque tenía mucha fuerza, y los únicos que podían enfrentar eran los que hacían lo mismo, y los que hacían lo mismo eran los narcotraficantes. Los narcotraficantes terminaron tomándose las autodefensas de Colombia y utilizándolas no para una labor altruista de defender al ciudadano inerme, no señor, para defender su negocio. Y ahí fue el error en el proceso de negociación que adelantó el pasado gobierno con los paramilitares. Intentó darle a los paramilitares un estatus político que no tenía. Alguien me preguntará, ¿y podía el gobierno negociar con los paramilitares? Yo respondo que sí, pero no en el espacio ni en el escenario de una negociación con luchadores políticos, porque no eran luchadores políticos. El gobierno debió proponerles un sometimiento a la justicia, que es legítimo. Un Estado puede hacer eso. Cuando hay un fenómeno de criminalidad que desborda una capacidad de respuesta y le hace tal daño a la sociedad, el Estado puede llamar a los delincuentes y decirles: vengan y hagamos un sometimiento a la justicia. Pero no, se intentó darle un estatus político a quien no tenía ese estatus político, y se hizo lo que yo llamo la feria de las mentiras. Primera mentira: vamos a negociar. Yo no sé si ustedes recordarán a Luis Carlos Restrepo diciendo que se iban a desmovilizar 6.000 paramilitares.
Sonido para el senador. Bien pueda. Posteriormente, se nos dijo que eran 12.000. Luego 18.000. Aquí yo hice un debate que se llamó Corte de Cuentas al primer gobierno del presidente Uribe. Y nos dijeron que era 20.000. ¿Saben cuántos terminaron desmovilizando? 31.000 paramilitares. ¡Qué inflación de delincuencia! Los 6.000 terminaron siendo 31.000. ¿Y por qué? Porque no se hizo un proceso de paz serio. Y por ello estamos viviendo lo que estamos viviendo. En ese mismo debate conté con nombres y di incluso no solo los bloques, sino los comandantes, y dije qué estaba pasando en Colombia. No hubo realmente una desmovilización. Algunos comandantes paramilitares o hicieron dejación de armas o se retiraron momentáneamente de los negocios, algunos fueron extraditados, pero básicamente lo que hubo fue una recomposición criminal en el país. ¿O es que ustedes creen que los rastrojos fue algo que surgió después del proceso? No, fue una mutación. O la terraza, o tantas bandas que aquí denunciamos. Señor presidente, señores senadores, ese proceso fue un desastre. Y ese desastre nos tiene que servir para no repetir la historia, para no repetir el ejemplo. Los últimos 2 minutos, presidente, quiero hacer referencia a algo que el senador Uribe planteó. Tratar de desviar el debate recordando unas acusaciones que en últimas no se hicieron sobre unos supuestos 12 millones de dólares a la campaña del señor presidente Santos, me parece falta de grandeza. Primero, yo no voté por el presidente Santos hace 4 años. Coherente con mis ideas, yo creía que era la continuidad de un gobierno que no me gustaba, al cual yo me oponía, entonces no voté. Pero yo sí quiero recordar que no solo el presidente Uribe intervino en esa elección, incluso cuando sube en las encuestas Antanas Mocus le dice que es un potrico discapacitado. Sentía que iba a perder su poder, y yo me pregunto, ¿y si era su pupilo y sabía que habían entrado 12 millones de dólares a la campaña, por qué lo siguió respaldando? Volvemos a la tesis. Es bueno el que hace cosas malas si le sirve, es malo el que hace cosas malas si le ataca. No, eso no es serio. Eso no es serio que me digan a mí que 2 señores tumbaron a la mayor empresa criminal de Colombia y quedaron vivos. No, o sea, yo creo que más que tratar de desviar, pues bien, senador Velasco, lo que necesitamos es verdad. Este país necesita una alta dosis de verdad. Espero que este debate no termine en otro debate histórico, sino que sea un aporte para la verdad que necesita el país. Y espero que seamos capaces de hacer un debate, incluso no personalizado, sobre los orígenes y los efectos actuales del paramilitarismo, para que entendamos que a un delincuente no se lo puede camuflar como un luchador político, porque terminamos en este desastre. Y por último, señor presidente, este debate no lo organizó el presidente Santos. El doctor Cepeda tiene suficiente capacidad para citar o no citar un debate y no recibe órdenes, ni él ni otros recibimos órdenes del presidente Santos. Pero este debate lo necesitaba el Congreso y lo necesitaba el país. Me hubiese gustado haber hecho esta intervención en presencia de una persona
que le ha aportado mucho al país, pero que hoy debió estar aquí para responder a las preguntas que se le hacían y no atacar a sus contradictores políticos. Porque lo que quiere este país es verdad y respuestas, no simplemente cortinas de humo. Tiene la palabra el senador Liscano, vocero del partido de la U en la comisión. Gracias, señor presidente. Fue nuestro deseo, el partido de la U y el suyo como presidente de esta comisión, dar las garantías tanto al citante como a los citados, si de alguna manera se puede llamar así, y a los mencionados en este debate. Y creo que su señoría lideró, a pesar de muchas críticas de lado y lado, esa posición seria de dar garantías al debate. Por eso yo lamento mucho en nombre del partido de la U, y lo digo con toda sinceridad, pero también con toda vehemencia, cómo terminó este debate. A mí me pareció lamentable el espectáculo, lo digo con todo respeto, que hizo el Centro Democrático, de pararse de este debate, insultándolo a usted, gritándole palabras hasta tan soeces como sinvergüenza, que escuché de algunos senadores del Centro Democrático gritando, diciendo infamias, lo cual me parece que ese sí no es un ejemplo ni para las viejas ni para las nuevas generaciones. Porque si algo tenemos que hacer y tenemos que dar ejemplo nosotros los congresistas es de altura y un trato civilizado. Yo he venido hablando de unos mínimos comunes, unos mínimos consensos que el país tiene que tener para poder mantener su democracia y para poder mantener esta vida en civilidad. Y uno de ellos es eso: respetar al gobierno, respetar a la oposición, tener los mínimos consensos de respeto por el ser humano y por la persona. No podemos volver este Congreso un espectáculo de egos y de insultos, y que cada que a uno no le gusta un argumento o no le gusta otro, no defiende el argumento, sino que ataca a la persona. Por eso, en nombre del partido de la U, como vocero en este debate, todas esas cosas, porque José David, por abstracción de materia, no está, y pocas veces está, lo que quiero decir es que nosotros rechazamos vehementemente la acusación que contra su señoría se hizo, porque usted es un hombre de Dios, es un hombre bueno, un hombre decente, un hombre trabajador, y yo sí lamento mucho que el debate haya terminado desviándose con una cortina de humo, atacando su persona o las personas que aquí se asientan en este Congreso. Yo quiero personalmente rechazar y pedirle al Centro Democrático como partido que le pida excusas a su señoría y que le pida excusas al país por terminar este debate con tan bochornoso espectáculo. Porque lo que queremos es precisamente, y es contra usted, Carlos Felipe, qué vergüenza que usted sea caldense, y es tan bochornoso espectáculo que lo que se quiere hacer aquí, señor presidente, termine con agravios y con insultos. Esa es la posición del partido, y yo le pido entonces al Centro Democrático que contra usted y contra su persona y contra el partido se le pidan excusas, y que ojalá este debate termine de la mejor manera y con la mayor altura, como así lo que hicimos al principio. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador Liscano, por la brevedad de sus palabras. Tiene la palabra la senadora Claudia López. No hay un senador de la comisión que haya pedido la palabra. Por lo tanto, continuamos con las siguientes intervenciones, que son los senadores que se han inscrito y en el orden en el cual se inscribieron para participar del debate. Los voceros han tenido un tiempo más amplio por el solo hecho de ser voceros. Ahora vamos a pasar a los senadores. Los senadores, en aras a que todos tengan derecho al uso de la palabra, lo podrán hacer, y lo podrán hacer hasta por 5 minutos. Senadora Claudia López. Hay un derecho de réplica.
Senador, derecho de réplica, tiene usted la palabra. Sonido, por favor. Gracias, señor presidente. Al senador Mauricio Liscano quiero decirle que primero me siento muy orgulloso de ser caldense. Es posible que a usted le parezca que eso no tenga los suficientes méritos para sentirme orgulloso de ello y que los caldenses se sientan orgullosos de a quienes yo represento, que son 70.000 uribistas, senador Liscano. A eso represento yo en este Congreso de la República y lo represento con muchísimo honor. Y déjeme decirle que mi partido, tenga usted la seguridad que no tiene por qué ofrecer disculpas por lo que ha ocurrido en este debate que en todo caso es ilegal, pero que como lo ha demostrado el presidente Uribe, defendiendo siempre de frente todas las acusaciones infundadas que le han hecho durante toda su vida pública, aquí ha venido a poner la cara. Y lo que ha sucedido con el señor presidente de la Comisión Segunda, con el senador Jimmy Chamorro. Le voy a decir una cosa, senador Liscano, usted que esa palabra le pareció tan horrible y que yo la pronuncié y no me retracto de lo que aquí dije. Sinvergüenza es una persona que no tiene vergüenza. No es una palabra que no esté en el diccionario, que no sea una palabra castiza, de pronto puede ser ofensiva en un momento dado, pero a nosotros sí nos parece que lo que ha ocurrido con las actuaciones del presidente de la Comisión Segunda frente al presidente Uribe es una falta de vergüenza, y eso fue lo que quisimos expresar aquí. No nada distinto, senador Mauricio Liscano. Nosotros defendemos unas ideas que usted defendió muchísimos años y que después, por conveniencias, y usted sabrá por qué, pues usted terminó, digamos, quedándole la espalda a ese uribismo que lo hizo llegar a usted al Congreso de la República. Pero eso está bien, y yo respeto eso. Pero sí le voy a decir una cosa, senador Liscano. Usted no tiene autoridad para, en nombre de los caldenses, descalificarme a mí como senador y como caldense. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la senadora Claudia López. Sí quiero pedirles aquí, de una manera muy ponderada, como presidente de la comisión, que aquellas manifestaciones, aquellas palabras que establece, entre otras, el artículo 73 de la ley quinta, se omitan de este debate. Por mi lado, todos aquellos insultos los cuales se profirieron con el presidente de la comisión, en lo más mínimo me afectan, no me doy por aludido, y por supuesto ustedes tendrán que quedarse con sus ofensas.